Familia, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo podcast, una nueva semana, un nuevo tiempo para poder compartir, para poder dialogar, compartir ideas y poder estudiar juntos a través de esta plataforma. Y también, ¿por qué no?, reírnos, tirar ideas y poner todo sobre la mesa. Yo sé que en la prédica siempre se comparte mucho y quedan aristas interesantes que dialogar, puntos de interés o quizás dudas también. Entonces esta es la oportunidad increíble para poder dialogar y explayarnos un poquito más. Hoy día nos encontramos con nuestro pastor Gabriel. Unas palabras ahí para los que nos escuchan y ven. Hola a todos, estamos felices de este año escolar, digamos, como ya pasó el verano, estamos comenzando con todo. Esta serie en realidad es como, no sé, yo creo que Dios siempre nos sorprende, como que al final es mucho más de lo que yo pensaba en cuanto a lo que he aprendido yo personalmente, lo que escuchamos la semana pasada de la Miri, y todavía queda mucho. De verdad que la historia de Ruth es una historia compleja, así como Sí. con pausas, con drama, es como, podría ser una película tremenda. Sí, tiene un buen guión. Sí, tiene un buen guión, sí. Buenísimo. Y bueno, como para ir partiendo el podcast un poco, sé que tenemos nuestra pregunta clave que es para abrir conversación. Pastor, ¿cómo podríamos resumir, cómo usted resumiría la prédica en un minuto? Tendría que ir por dos aristas, dos caminos en esta. Lo primero, me encantó Ruth tomando decisiones de nuevo, en este caso es buscar favor, ¿cierto? Ya voy a ir a un campo, voy a buscar favor, que alguien, como favor, gracia de parte de alguien. Después como que estar feliz cuando lo encuentras y después intentar mantenerlo. O sea, como la idea del favor es algo súper potente. Y por otro lado estaba el mensaje a la iglesia, como de, mira, el corazón de Dios siempre ha sido para las viudas, los huérfanos, los más necesitados, los extranjeros, los que no están en su propia tierra. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto en el fondo entender que es algo como primordial? Y me gusta mucho como entender que todo lo que hay en el Antiguo Testamento, como este Dios y su pueblo y el pacto que Dios tenía con su pueblo, es como tiene que ser demostrado de una forma como real y amor y como no obligación. Eso. Y creo que en esta historia, con lo que vemos de este personaje vos que aparece, es como está feliz de ayudar. Ese debe ser el corazón. Sí. No es como una carga, una obligación. Bueno, yo, tirándome un poquito para atrás, me he sorprendido bastante con la historia de Ruth. Lo dije en el capítulo anterior, es un libro que quizá había pasado por alto, a falta de quizá ignorancia, quién sabe, como que en mi universo no era un libro tan como popular, por así decirlo. Yo nunca había predicado, nunca había hecho una clase, nunca había hecho nada con respecto a este libro. Entonces, la sabiduría que hay en esta historia, o en este evangelio, es potente. Y bueno, adentrándonos ahí, tomándome un poquito de lo último que mencionaste, hubo un énfasis bastante lindo, creo yo, bastante desafiante sobre la generosidad, sobre lo que Dios está haciendo en la iglesia. Me gustó mucho lo que mencionaste. Yo sé que generosidad tenemos muchas aristas para poder conversar, pero hubo algo interesante que mencionaste, que la meta como que no es que seamos gigantes, no es que tengamos equipos increíbles, no son resultados de crecimiento como lo visual, lo estético, sino que el resultado final es y aquí corríjame, pero cuánta generosidad es lo que podemos ir entregando y cómo cada vez podemos ir realmente creciendo en eso. Eso lo encontré muy potente, porque hoy en día podemos, y es como bajar un poco el velo, que es como sin caer en nada, pero es como, uno llega a una iglesia a veces y dice, no, esta iglesia es gigante, tiene esto, y como que se fijan las cosas materiales y dice, wow, esta iglesia, no sé, hay Espíritu Santo acá, o parafraseando palabras,
pero en realidad el punto original o el ADN es lo otro, y eso me gustó mucho. Sí, como que tenemos que tener otra métrica, como que en el fondo esas cosas son súper buenas, como nuestro proceso, tú has estado como desde que hemos ido como, oh, qué bacán, ahora somos tantos, oh, ahora tenemos esto, entonces como que como iglesia tenemos que no perdernos en el objetivo final, o sea, si lo único que hacemos es congregar a mucha gente cristiana y tener una buena experiencia y todos se van para la casa, no hemos logrado mucho. Ahora, si las personas llegan personas nuevas, escuchan de Dios, ¿cierto? Tenemos tantas cosas, la cafetería, las escuelas deportivas funcionando y empezamos a decir, mira, además estamos apoyando a los niños que están en Ecuador, que en realidad está difícil la cosa allá. Mandamos, ¿cierto?, fuera de Chile, ¿cierto?, también mucho apoyo, hacemos las canastas de mercaderías, como empezamos a darnos cuenta que sí, estamos creciendo y estamos ya como dando pasos como importantes hacia como poder cumplir aún más con estas cosas, porque eso es lo bonito, si logramos como traspasar una barrera donde podemos pagar todos los costos de funcionamiento, después podemos hacer mucho más. O sea, yo como que siento que si lográramos entender así como el corazón de Dios detrás de esto, es como súper potente, porque después tú sigues pudiendo dar más y siento que Dios te va a querer bendecir más, porque tú eres como un canal de bendición para otro. Entonces estoy como anhelando que lleguemos a ese punto, y de hecho este año ha sido súper bueno en eso. La gente está entendiendo, estamos cada vez menos apretados en el sentido un poco de cómo el flujo de dinero, porque hay que pagar luz, agua, sueldos, cosas, materiales, hay que pagar muchas cosas. Pero qué lindo cuando ya podemos traspasar eso y empezar a sentir como ya hay una necesidad. De hecho, ahora, después de la predica, se me acercaron un grupo, eran 3 hermanas que querían de verdad hacer una olla común en un sector de la quinta región, que están yendo constantemente y ya vieron que como que ha bajado mucho y con los vientos que hay se les complica mucho cocinar. Entonces, qué lindo un día a la semana poder llevar alimentos, poder cocinar, repartirlo, o sea, totalmente bacán, bacán, y como que poder decir, sí, para nosotros, obvio que tenemos recursos como iglesia para ayudar con eso, como que podamos operar desde las obras y la historia también la hablaba. Es interesante, no quiero, o sea, en realidad quiero valorar el hecho de que a pesar de que, la sinceridad de mencionar que como iglesia, y quizás mucha gente no lo sabe, o sea, a veces pueden haber personas que se les olvida que la iglesia igual tiene que pagar luz, agua y un sinfín de otras cosas que son gastos comunes. Claro. Pero me gusta valorar el hecho de que la iglesia siempre ha tenido eso, y a pesar de que había un momento que ha estado apretado, igual se ha ayudado, como que la prioridad siempre ha sido la generosidad, a pesar de que hay cosas que pagar y como que eso habla de un ejemplo superpower, creo yo, que igual no mucho se conversa, no mucho se habla. Y parte de eso me gustó porque esto, por lo menos a mí o yo lo entendí, a cómo reafinar lo que es objetivo y a entender lo que es resultado. Cómo en realidad, por ejemplo, la cafetería, un buen audio, el escenario, ricos sillones, son resultados, no es el objetivo. Y que el objetivo realmente sea la generosidad y lo que nosotros debamos entender. Entonces, eso me gustó porque igual uno lo aplica o lo puede aplicar en su vida. Sí. ¿Qué resultados quieres, pero cuál es el objetivo real? Claro. Es potente, creo yo. No, y siempre está el riesgo de decir, bueno, lo estábamos hablando ahora antes de hacer el podcast, ¿qué luz compramos? ¿La que vale X o la que vale 3 veces eso? Claro. ¿Cierto? Entonces uno como que la iglesia siempre te exige, o sea, queremos tener buen audio, queremos tener buenas cosas, pero también llega a un nivel donde con esto estamos y eso nos libera para hacer otras cosas. Eso. Entonces ahí tiene que estar ese equilibrio, esa métrica entre tener cosas como súper bacanes, que funcionen, estar siempre como ahí bordeando, empujando, renovando,
vendiendo, o muchas veces lo que hacemos es ayudar a otra iglesia, ni siquiera vendemos, ayudamos a otra iglesia que vende. Sí. Pero sí, no nublarse, no perderse en eso, porque al final el Señor no nos va a preguntar así como como no nos va a felicitar por haber comprado lo más caro o lo mejor. Nos va a pedir que rindamos cuenta de cómo administramos lo que Él nos dio. Exacto. Entonces, si logramos ser fieles con este grupo de personas en necesidad que tiene muchas formas, tiene muchas... pero bueno, lo que leíamos del Antiguo Testamento, o sea, Deuteronomio, Levítico, Éxodo, constantemente diciendo, preocúpate de ellos, preocúpate de ellos. Sí, y quizás adentrándonos en otro punto, pero es potente como hoy en día todavía cuesta como todo tema relacionado al bolsillo. Y cómo nosotros podemos realinear esa cultura que se implanta en la sociedad y realinearla con la cultura que realmente quiere Dios para nosotros. Y cómo el diezmo juega un papel re importante en todo esto. Yo cuando escuchaba la predica me acordé de una frase que no recuerdo quién la dijo, es muy antigua, pero me gusta tanto, es como de estas frases que como que las enmarcaría, pero hablaba decía, vive como si no tuvieras nada, pero ayuda como si lo tuvieras todo. Esa frase me marcó mucho, porque habla mucho de un estilo de vida, de un compromiso con las demás personas y un sinfín de otras cosas. ¿Por qué lo digo? Porque quizás las personas, y quizás por ahí lo conversamos, piensan que el diezmo es la meta final. O sea, diezmé, ¡pum!, tengo mi pasaje al cielo, estoy listo. Y como que de ahí ya no hay más, cuando en realidad el diezmo debería ser lo primero de cualquier cosa antes de emprendernos en un camino de generosidad o de ayudar a los demás. Eso lo encontré muy bueno. Cómo realinear el concepto de diezmo. Sí, es como poder decir, lo primero es para el Señor, es como me desapego un poco de lo material, empiezo a decir, Él es el que en realidad me entregó todo. Es como si algo tengo es gracias a Él. Entonces después es como hago eso y luego empiezo como a ver y a quién puedo ayudar, porque Dios igual bendice a la gente que confía en Él, que cree en Él, en estas cosas. Y sí, es verdad que cuesta mucho dar, cuesta mucho escribir ese cheque, nadie lo hace, ya nadie hace el cheque, pero transferir. La transferencia, sí, pues, y yo pienso que es importante, o sea, te llega tu sueldo, te sentáis ahí, oráis y le decís al Señor, yo creo en esto y quiero devolver de lo primero, de lo mejor, ¿cierto? Y es curioso porque hoy en día como que uno dice ya voy a diezmar, pero para diezmar necesito ganar más, porque con lo que tengo no me alcanza. Claro. Cuando en realidad el juego económico debería decir como voy a diezmar primero y realmente voy a bajar mis costos. Porque, o sea, yo que soy joven, todavía me digo joven, pero, o sea, estamos inundados del sobreconsumismo así, pero a full, así, y lo digo abiertamente, o sea, soy cliente de Uber Eats, por así decirlo, pero onda, si pedís todos los días Uber Eats y después llega fin de mes y decís, pucha, no tengo para diezmar, o sea, voy a pedir un aumento, o sea, igual... quizás un ejemplo muy amplio, pero cómo realmente estamos administrando nuestra economía para que seamos canales de bendición o de generosidad hacia los demás. Eso lo encontré muy potente cuando hablaba ahí un poco o cuando estaba ahí, predicando. Ahora, yo sé que enmarcaste mucho el punto de la generosidad y me gusta porque nos desafía a mucho más, a cómo nosotros podemos ser ríos de bendición. Y el punto de realinear el diezmo es tan importante porque si nosotros no aprendemos a diezmar, ¿cómo vamos a hablar de generosidad? Y aquí voy a un punto que conversamos por ahí, es como, ¿cuál es el camino correcto? O sea, yo digo, no diezmo porque estoy ayudando a alguien y quizás ahí como que me liberó de la responsabilidad del diezmo y digo, ok, este es mi diezmo y aquí voy. Claro. Cuando en realidad... ¿Qué pasa si yo realmente diezmo primero y después me dedico a ayudar? Eso estaba interesante. Sí, yo pienso que en el fondo el desafío es decir,
primero voy a como creer tanto en la iglesia local y lo que estamos haciendo, que parto por ahí. Y claro, y Dios te va a bendecir y te va a permitir ayudar a otros. O sea, como es como lindo poder, no sé, poder llegar al punto de decir, ya, ¿cómo doy el 12%? O ¿cómo doy el 14%? Eso. Como que y a veces son cosas no tan difíciles. O sea, a mí todos tenemos días como que es difícil. Sí. Claro que llegar a fin de mes o que tenía algún, cierto, que usáis una tarjeta porque compráis más de lo que debe. O sea, pero me llama la atención, por ejemplo, de mí mismo, y me imagino que a otros les pasa, si tenía un mes complicado, ¿para qué vaya al mall? O sea, al mall, Claro. al mall no salí invicto por nada. Por nada. O sea, ya. O sea, Estacionamiento. un café, claro, ya te conviertes en sí. estacionamiento. Ya. Vaya a tomar un café probablemente, o vaya a almorzar porque te dio hambre. Sí. Vaya a ver algo que estaba de 20 lucas a 10, entonces estoy ganando 10 lucas. No, en realidad no tenía para comprar, ¿cachai? La clásica es que no vamos a mirar nomás, pero para mirar vais mirando con un café o con algo que compraste. No, está difícil. Es como que igual ahí uno toma malas decisiones. De repente no voy por un ratito, trato de ordenarme, o sea, insisto, creo que estamos todos en esto. Claro. Pero la idea es creerle a Dios, pero con ese fin, que la iglesia, ese es mi sueño y yo lo he dicho muchas veces, como que por el momento no es algo que, como que a mí no me pagan el sueldo. Entonces me encuentro divertido poder decir, demos más para hacer más, y en el momento que tenga que decir, ¿sabes qué? Necesito que me ayuden y porque yo invierto hartas horas, porque ya no tengo otras fuentes de ingreso, entonces creo que ahí también será el momento para que sea así, ¿me entendís? Pero como que puedo hablar con más libertad hoy por hoy, porque digo, mira, esto no es como que yo estoy corto por eso, no, pues. Es como... Necesito un café. Claro, es como, iglesia, como hagamos más, o sea, marquemos una diferencia, encontremos otros lugares para servir, otros lugares para dar, ayudemos gente en la quinta región, sigamos, ¿cierto? Ayudando refugiados, no te dirá, cosas, tantos lugares para ayudar, y lo encuentro potente. O sea, es como cuando tú lográis como traspasar esa barrera, es super power como lo que podía hacer como comunidad, ¿sí? Hicimos esto. Exacto. Y sobre todo en la vida de cada uno es súper potente cuando uno entiende que si dais del lugar que más te duele, que es el bolsillo, y entender ese concepto y ver cómo Dios, o sea, en mi caso, yo diezmo sin esperar nada a cambio, como que ya, gracias a Dios, pude adoptar esa cultura y es como diezmo porque lo debo hacer y, pucha, yo creo en Dios y considero que, y a veces considero que mi mismo diezmo es poco, entonces como que, y me acordaba mucho de un amigo que tú me contaste una vez, que es como que él partió con el diezmo, pero él se sintió tan generoso que empezó a dar el 15, el 20, el 30, o sea, uno dice el diezmo, pero yo cuando hablamos de este amigo fue como, wow, o sea, como que me sentí peor, menos bendecido. Es que bacán, o sea, llegar a ese corazón para el reino es épico. Y bueno, yo sé que es complejo, pero también linkeándolo un poco con un punto que mencionaste, que también es muy bueno, y quizás no vamos a alcanzar a hablar mucho de otros puntos, pero la diferencia, sino que el concepto de orar y hacer. Y por ahí conversamos algunos ejemplos, uno que no vamos a mencionar obviamente, pero qué interesante es reafinar el concepto de orar y el concepto de ejecutar. ¿Cómo nosotros podemos fortalecer esas áreas? Obviamente tomándonos de la historia de Ruth, que fue un ejemplo potente en el sentido de cómo ella salió de su metro cuadrado a pesar de todas las dificultades que estaba viendo, cómo fue su oración y cómo pudimos ver reflejado el favor de Dios en toda la situación, en toda la parte de la historia que íbamos leyendo. Sí. Eso estuvo buenísimo. Sí, yo me imagino, o sea, es como llegar, eres nueva en un lugar, vienes con como media estigmatizada, así como ella es la de Moab, heavy, y es como, ya, yo voy a buscar el favor o esta gracia frente a alguien. Entonces está como entendiendo que necesita de que Dios le ayude en ese proceso.
Entonces, como decía al principio, o sea, ella dijo, voy a buscar esa gracia. Después cuando la encontró, la reconoció. Y después al final del día era como, quiero seguir extendiendo esta gracia. Y qué importante, o sea, como si ella hubiera dicho, estoy incómoda porque no estoy en mi casa, no sé si hay temas de idioma, no sé si hay temas de cultura, me siento insegura, o sea, un sinfín de cosas como excusa, pero era como, la cosa está difícil, entonces yo quiero hacer algo, en este caso por mi suegra, voy a ir, habla con ella, es como la importancia de decir, ya, voy a buscar ese favor y voy a avanzar. Entonces, claro, si te quedas ahí orando y no vas a la entrevista de trabajo, ¿cierto? Si te quedas orando y al final también orando, también a veces estamos orando, pero después terminamos en Instagram, estamos orando, pero nos llegó una notificación y estamos en el celu. O sea, ¿cuántas mañanas perdidas literalmente en el cibermundo, pero en nada? O sea, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Y cuántas mañanas perdidas en malas oraciones? En el sentido como que, ya voy a orar, digo la notificación. Yo voy a orar, ya pasó el tiempo de orar, así que tengo que seguir con mi vida. Entonces, es potente lo rápido que desvalorizamos ese tiempo y lo rápido que valorizamos otras cosas. De hecho, estoy pensando que no se puede casi tener disciplina espiritual o búsquedas importantes cerca del celular. Yo no puedo, como que ya me di cuenta. Sobre todo las últimas 2 semanas tenía unos tiempos, estaba como tratando de mapear algunas cosas para el año, para la iglesia, para mi vida, y era como, si tenía el celular cerca, chao. O sea, como que la mañana, que era un bloque grande, lo terminó siendo como unos pedacitos, como que insignificantes. Y podrían haber sido como de una oración más profunda, sin distracciones, con mi libreta. Entonces yo como que me estoy dando cuenta, pero igual me llegan hartos WhatsApp en el día de hartas cosas. Claro. Entonces va a tener que ser una decisión como realmente. ¿Sabéis que hay varios días que de 9 a 12 en realidad el celular no lo puedo pescar, porque si lo dejo cerca es mi fin. Es pérdida. Por último, en la descripción de WhatsApp ponerlo tu horario. Claro. Horario de responder. Sí, hábleme en tal horario si no estoy orando. Voy a poner ese como automatizado. Quizás un bot para WhatsApp sea más viable. No, pero yo me di cuenta que de verdad, o sea, me pasó 2 semanas seguidas y yo dije, ya, acá busco de Dios, acá oro, acá. Este es mi momento. No, terminaron siendo como días como ya, hice otras cosas, logré cosas administrativas y ciertos proyectos y cosas, pero era como, no, yo había pensado que iba a estar así como on fire, así como tener todas las prédicas del año listas. un download celestial que iba a tener todo así, pero no Entonces, igual importante eso, o sea, a veces estamos como pensando que estamos en un ritmo espiritual, pero no. Es como, seamos honestos, seamos reales. Y la mañana la malgastamos en el teléfono. Sí, totalmente. Sí. Y no solo la mañana, cualquier rato del día que intentemos conectar con Dios, si tenemos estos distractivos, como que al final es tiempo muerto, y creo que eso es peor aún. ¿Sabes lo que pensaba? Lo que más me da, como me preocupaba un poco, o sea, si me pasa a mí con 43 años, y yo viví el antes y después de tener un celular y no tener un celular, ¿cachai? O sea, tenía el Nokia con el Viper, creo que tenía. No, nunca. Pero sí los vi. Tuve el que cuando lo cerraba así, también tuve varias, sí. Pero imagínate, o sea, en el sentido de lo instantáneo de la nueva generación, que casi no pueden vivir sin celular. Entonces, súper heavy. Si a mí me cuesta, imagínate a los que vienen. Sí, totalmente. Sí. Yo creo que ese tema da para otro podcast. Sí, ahí tengo varias ideas interesantes. Familia, estamos terminando, nos excedimos por un par de minutos. El tiempo pasa volando, como siempre acá en el podcast. Pero ya para ir terminando, los invitamos a que sigan conversando en grupos de conexión, en sus casas, con sus familias. El tema de la prédica, lo de esta semana, da para mucho, o sea, mucho que conversar. Y ya nos despedimos, o sea, pasa súper rápido el tiempo. Pastor, para cerrar. Para cerrar, bueno, quisimos darle este enfoque
del corazón de Dios, de la generosidad, pero el capítulo tiene mucho más. Tiene a este personaje, Boskay, que lo descubriendo, cómo él genera quizás una cultura muy linda dentro de su lugar de trabajo, cómo saluda a la gente. Eso era buenísimo. Como ellos lo saludan de vuelta, cómo él se sentaba, o sea, claramente era un tipo como se nos quedó eso. Top, ¿cierto? Sí. Pero igual él también, o sea, se sentó con la gente en la misma mesa. Él era el patrón de fondo por lejos, sí. ¿no? Y después se sentó con Ruth. O sea, hay tantas cosas lindas que él empieza a hacer que también, bueno, yo tampoco me dio para hablar tanto de él en la misma prédica, entonces tarea para la casa, sí. Este personaje, las cosas que tiene a favor, cómo se comporta, cómo actúa, cómo bendice a Ruth, cómo le dice, uy, ya vi cosas tuyas, o sea, es un tipazo igual. Sí, estaba buena ese punto, sí. Bueno, no alcanzamos. No. Pero seguir aprendiendo de eso, y bueno, la tarea también es esta idea de redentor, que vamos a ir hablando más de esto, de un pariente redentor que aparece en la historia y qué significa eso para ya la gran película, digamos, que es ya toda la Biblia, no solo la vida de Ruth, ¿cierto? Noemí, Ruth, ¿cierto? Sino que la gran narrativa de Dios, y ahí está épico también cómo vamos a ir cerrando la serie con eso. Buenísimo. Familia, gracias por acompañarnos en este nuevo podcast y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo.